Hola, buenos días. Nos presentamos. Somos Teba Torres y mi compañera Patricia Lozano, investigadoras de Fundación Cartiz. Como han comentado tanto Lucía como Javier, nosotros hemos llevado a cabo una parte del seguimiento del piloto de Flores de Ávila. Os pasaré a comentar brevemente qué hemos hecho desde aquí y que complementa un poco la parte que ha explicado Javier. Iré un poquito rápido para que luego al final nos dé tiempo a comentar si tenéis dudas. Pasamos así. El objetivo general de este proyecto, ya lo han comentado nuestros compañeros, era mejorar la depuración de estas aguas en pequeños municipios, pero basándonos en soluciones basadas en la naturaleza, que son muy útiles en este caso para municipios como el de Flores de Ávila, con poco presupuesto, con unas características muy peculiares, humedales que necesitan poco mantenimiento y que pueden dar resultados muy satisfactorios. En concreto, el objetivo de Cartiz era determinar si, mediante algunos de los análisis, otros los han hecho otros compañeros, determinar si las especies que se plantaban en el humedal influían en los microorganismos que encontrábamos en el suelo, en los que colonizaban este humedal. Bueno, esta transparencia ya la habéis visto, son los humedales que había y el humedal nuevo. Podemos ver la línea control y la línea experimental. La línea control estaba plantada en su totalidad por carrizos, por Phragmites australis, y la línea experimental estaba, como veis, estaba dividida en 5 celdas, que ya os las ha explicado mi compañero Javier, con 5 especies vegetales diferentes: Phragmites australis, los carrizos, iris, pseudacorus, que son los lirios amarillos, que muchos conoceréis también, las tifas, tifa angustifolia, Sparaganium erectum y Scirpus lacustris. Bueno, aquí los veis. Estas son las especies que se plantaron. La selección de estas especies vegetales se licitó y parte del diseño del humedal también. Y esta selección de especies la hizo Ictius, con su experiencia en otros humedales, con la experiencia que ellos contaban, pues eligieron estas especies por tener ya un bagaje y haberse probado en otros sitios. Aquí podéis ver una imagen del humedal con las especies ya plantadas, la línea control a la derecha H1 y la línea experimental H2 con las 5 especies vegetales distintas. La de la derecha son los carrizos, los Phragmites, y en la de la izquierda las 5 especies que os he comentado antes. Otra perspectiva del humedal, con la línea control, con los Phragmites, y a la derecha las otras especies. Como veis, tenían muy poco crecimiento, es el inicio del humedal, y también lo que os comentó Javier, que hubo un momento en el que un par de especies no crecían. No sabemos si por el momento en el que se plantaron o porque no eran las adecuadas a lo mejor para que crecieran este tipo de suelos. Como veis, en esta se ve muy bien cómo crecieron toda la parte vegetativa, que creció muy bien, de Phragmites, y la diferencia de crecimiento que hay en el caso del humedal experimental. Incluso hubo colonización por parte de otras especies vegetales que estarían en la zona en algunas de las líneas. Crecieron Phalaris y Cyperus, otro tipo de juncos. Y el Scirpus, como podéis ver, tampoco consiguió desarrollarse del todo en alguna de las celdas. En concreto, en la celda H24, perdón, Sparaganium solo creció el 50%. Esto que os señalamos aquí y que podéis apreciar es
los testigos que se utilizaban para la toma de muestras que luego nosotros utilizábamos para hacer el control de los microorganismos. ¿Qué nos va a permitir esta monitorización de las celdas? Pues comprobar la biodiversidad de las plantas, y esta biodiversidad influye en alguna manera en las comunidades microbianas que hemos encontrado después y, por tanto, en la actividad metabólica que van a desarrollar en el humedal. Se hizo, eso ya hemos comentado también, se hizo un seguimiento de parámetros físico-químicos, cuyo responsable fue la Confederación Hidrográfica del Duero, y un seguimiento microbiológico que hacíamos aquí en Cartiz, un análisis de estas comunidades microbianas, y una parte también muy importante la hacía Ictios, que es la actividad metabólica de estas comunidades. Se hizo el muestreo en 4 momentos diferentes: en la primavera de 2020, verano y otoño, y el último muestreo ha sido este invierno, en 2021. Se recogían muestras de cada una de las celdas y se analizaban los distintos parámetros que hemos comentado. Este es el estado en el que se encontraba el humedal en febrero del año pasado. Podéis ver los testigos para la toma de muestras y el crecimiento que tenían cada una de las celdas en cuanto a las especies vegetales. Se observa aquí muy bien también esa capa de agua que os decía Javier, que había entre cada celda. También estas permiten entrar al humedal para tomar las muestras y ver cómo va a evolucionar. La toma de muestras no ha sido fácil en todos los momentos. Esto es invierno de este año y, como veis, está congelado. Fue cuando fue el temporal, y bueno, pues también hay que tener en cuenta los momentos de cada muestreo para ver luego qué encontramos y qué crece en cuanto a microorganismos y cómo evoluciona el humedal. Aquí en Cartiz se recibían las muestras y lo que hacíamos era un análisis genético por PCR de las comunidades que podíamos encontrar. Si esta reacción de PCR amplificaba, pues podíamos saber qué tipo de microorganismos había aquí en cada célula y, por tanto, qué actividad metabólica se podía estar desarrollando. Estos son los marcadores de actividad que hemos estudiado. Y lo que hemos podido ver hasta ahora, a falta de los resultados de actividad metabólica que se están realizando, es que existe una amplia diversidad microbiana que se amplifica en la mayoría de los genes, pero no se observa diferencia significativa en cuanto a los 4 puntos de muestreo temporales. En cuanto a los genes, se puede destacar que los genes de la nitrosorreductasa y el sulfitorreductasa aparecen en todas las muestras de los diferentes muestreos, lo cual quiere decir que esas actividades son las más abundantes en cuanto a esta diversidad. Podemos comentar que lo que nosotros vemos son que estos microorganismos están presentes en el momento que nosotros los hemos analizado, pero habría que compararlos con los resultados de la actividad metabólica que se están llevando a cabo. Y si tenéis alguna cuestión más, pues ahora, cuando acabemos todos, pues la podemos comentar, o si tenéis alguna duda. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. A continuación tiene la palabra Daniel Abad, de Instituto Tecnológico de Galicia, que presentará Aquamundan, la plataforma para la operación y mantenimiento del ciclo integral del agua. Buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a este webinar del proyecto Aquamundan. Soy Daniel Abad, como me dijo mi compañero Óscar, y formo parte del proyecto del Grupo de Trabajo del Instituto Tecnológico de Galicia. En esta presentación hablaré sobre el sistema de gestión integral de Aquamundan, desarrollado como una plataforma para la operación y mantenimiento del ciclo integral del agua.
Esta es la estructura que se va a seguir a lo largo de la presentación. En un primer lugar, se hablará sobre la plataforma desarrollada y sus características principales y a continuación se profundizará en el módulo de operación y mantenimiento, cuyas principales funcionalidades son las que se indican: gestor de incidencias, un apartado de mantenimiento y conservación y balance de consumo, análisis de costes y planificación urbana. En cuanto a la tecnología empleada en el diseño de la plataforma, emplea dos tecnologías. Por una parte, tecnología GIS, que se ha incluido en la plataforma con componentes que la dotan de todas las funcionalidades de los sistemas de información geográfica para lograr una gestión de los activos de la infraestructura más sencilla y precisa, ya que contamos con la información de su posición y características propias para cada elemento. Además, el uso de estas tecnologías GIS nos permite la oportunidad de hacer consultas geográficas y generar planos de la infraestructura de manera muy sencilla. La otra tecnología empleada es IoT, Internet de las Cosas, que incorpora un robusto módulo de monitorización para la conexión de sensores en tiempo real a través de múltiples protocolos y de manera muy ágil. A mayores, este seguimiento en tiempo real se ve complementado con un gestor de alarmas, que, según las preferencias de cada usuario, se dispara para que esté al tanto de todo momento de cualquier problema o situación que requiera su atención. Las tecnologías utilizadas para construir este sistema son de código abierto, por lo que se han adaptado a las necesidades identificadas y además cuentan con comunidades de usuarios activas que garantizan su continua evolución y mejora. La plataforma Aquamundan se entiende como un software as a service, fundamentado en tres pilares. Por una parte, la accesibilidad, ya que se trata de una aplicación web a la que se accede desde un navegador y que es posible consultar tanto desde un PC como una tablet o un teléfono móvil. Presenta escalabilidad, ya que el servicio se encuentra alojado en la nube y no se instala en ningún equipo en concreto. Es adaptable al número de usuarios y, por tanto, se puede emplearla múltiples personas a la vez. Y finalmente, el diseño modular, ya que los componentes del sistema son independientes, de modo que los usuarios pueden implantarla poco a poco o decidir qué componentes quieren o cuáles no. Como se mencionó, la plataforma Aquamundan se compone de diferentes módulos que aportan funcionalidades concretas en distintas facetas del ciclo integral del agua. En concreto se compone de tres. Por una parte, el módulo de infraestructuras, que dispone de un gestor patrimonial web GIS y conexión directa y bidireccional con el software EPA, tanto EPANET como SWIM. Un segundo módulo, que es en el que incidiremos en esta presentación en concreto. Estos dos módulos se expondrán en próximos webinars de esta serie de webinars. El segundo módulo de operación y mantenimiento, que como ya comentamos, destaca el gestor de incidencias, el sistema GEMAO, análisis económico con el control de costes y balance de consumo y planificación urbana. El tercer módulo que dispone la plataforma es el módulo de monitorización IoT, que permite administrar los sensores que envían información. Trata de esta información de dos formas. Por una parte, de forma visual, mediante cuadros de control y gráficos, y programando alertas para reducir el tiempo de reacción ante eventos anómalos que se puedan producir. En cuanto a la gestión del agua, en ella median distintas partes interesadas, desde administraciones públicas de distinto rango hasta empresas que prestan servicio en este ámbito. Esta situación ha llevado a definir 7 perfiles de usuario para que todos puedan trabajar en un mismo sistema y accedan o generen información según su papel en el ciclo del agua. Se pueden agrupar en tres clases. En una primera clase, que serían los administradores del sistema y usuarios auditores, que se encargan de gestionar la plataforma a nivel técnico. Un segundo grupo de administraciones públicas y titulares, a los que se les da acceso a información que les compete por las competencias que desarrollan. Y un tercer grupo de gestor o titular y gestor, que son los que tendrán acceso a los datos y herramientas que ofrece el sistema para la explotación de redes, tanto de abastecimiento como de saneamiento. Por último, en la plataforma se ha creado también un rol específico para la ciudadanía. Así, la plataforma busca visibilizar la gestión del agua y constituye una herramienta para que cualquier usuario registrado pueda colaborar en la comunicación de incidencias.
Aquí vemos la pantalla de acceso a la plataforma, que se puede acceder desde cualquier navegador, y en el caso de registro para nuevos usuarios, simplemente comentar que hay dos vías. Una vía de registro autónomo, desde la propia pantalla de acceso con un mail y una contraseña, o la opción de un usuario delegado, que debe ser creado por un usuario dado de alta previamente en la plataforma. Bueno, hasta aquí el breve resumen de las características principales de la plataforma Aquamundan, y ahora pasaremos a desarrollar, como ya se comentó, el módulo de operación y mantenimiento. A modo de resumen del módulo, el módulo de operación y mantenimiento contiene todas aquellas herramientas destinadas a facilitar la explotación de las infraestructuras de abastecimiento y de saneamiento. Para ello consta de dos herramientas, como son el gestor de incidencias y el sistema GEMAO, de mantenimiento y conservación, que están vinculadas, como veremos a continuación, para administrar las anomalías que se detectan y las tareas correctivas o preventivas a desarrollar. Dispone además de otras tres herramientas, que son balance de consumo, análisis de costes y planificación urbana, que nos ofrecen una visión más transversal de la información disponible en la plataforma. Comenzamos con el gestor de incidencias. La plataforma Aquamundan cuenta con esta herramienta que busca facilitar la gestión de anomalías que se puedan producir y problemas que puedan surgir relacionados con infraestructuras del ciclo del agua. Tiene dos componentes fundamentales. Uno, el visor WebGIS, que es el que estamos viendo ahora mismo, que nos muestra sobre el mapa las incidencias reportadas según código de colores, según su estado, que hace referencia al estado en el que se encuentran actualmente en este momento. Van desde enviadas hasta cuando se registra en el sistema, hasta solucionadas, de forma que podemos apreciar no solo dónde están localizadas, sino también si hay alguna zona conflictiva en la que se concentran o el estado de resolución en el que se encuentran esas incidencias. Entre los principales beneficios que esto reporta es que se trata de una herramienta que ordena de manera cronológica la comunicación y solución de incidencias, lo que reduce los tiempos de respuesta. El segundo componente de este apartado de gestor de incidencias sería la tabla de incidencias, ya que las incidencias no solo las veremos reflejadas en el mapa, sino que también contamos con una herramienta como es esta tabla que registra su último estado de reparación y nos las muestra listadas. A esto lo denominamos trazabilidad de incidencias, puesto que podemos describir la incidencia, subir hasta dos imágenes relacionadas con la misma, y en cada nueva actualización del estado de la incidencia es posible incluir comentarios para complementar la información. Este módulo de incidencias, como ya comentábamos, fomenta la cooperación de la ciudadanía, ya que pueden reportar incidencias que detecten en la red en el día a día. Hay que indicar que estas incidencias no son hechas públicas en el sistema hasta que no son validadas por el gestor de la red. En cuanto al segundo apartado de mantenimiento y conservación, que está estrictamente vinculado con el gestor de incidencias, ya que, como veremos, las tareas correctivas van asociadas a incidencias registradas en el sistema, consiste en un sistema de gestión de mantenimiento asistida por ordenador. Por una parte, dispone de un visor WebGIS de tareas, que gracias a esto programamos directamente sobre el mapa las tareas, escogiendo qué elementos queremos incluir. Y podemos también ver qué elementos tienen tareas activas simplemente con visualizarlas sobre el mapa. Dispone también de un calendario que presenta dos funcionalidades que ayudan a realizar estas labores. Por una parte, la creación de tareas repetitivas según su periodicidad, simplemente registrando la tarea e indicando el espacio temporal en el que se quiere realizar la repetición, y el envío de correos a usuarios responsables, simplificando la administración de estas funcionalidades. Y finalmente, como última funcionalidad, dispone del sistema GEMAO, que resultará familiar para aquellos que ya conozcan este tipo de sistemas, que se basan en tareas, gamas y operaciones. Estas últimas, las operaciones, son las acciones básicas que componen las gamas, el conjunto de labores,
Y al programar una tarea correctiva o preventiva, escogeremos los elementos de la red implicados y las gamas que queremos asociarles. A mayores, como ya comentábamos, estas tareas correctivas están conectadas al módulo de incidencias, lo que aporta valor, ya que establece una relación directa entre incidencias y tareas de mantenimiento necesarias para subsanarlas. Hasta aquí los dos módulos relacionados entre sí, y ahora vamos a ver tres módulos más transversales, como son el balance de consumo, análisis de costes y planificación urbana. El apartado de balance de consumo incorpora la visión integrada de la gestión del agua a nivel de sistema. En él se puede ver un resumen del estado del uso de recursos hídricos, una estimación de la disponibilidad de estos y finalmente también un cálculo sencillo para conocer el rendimiento del sistema de distribución. Puede conectarse con fuentes de datos del sistema, con lo que se va actualizando según van llegando los datos a la plataforma. Es decir, que podemos, por ejemplo, visualizar el porcentaje de disponibilidad de pozos, envases o ríos, así como las capacidades de cualquier etapa que tengamos registrada en el sistema, además de visualizar pues, consumos de la red o pérdidas que se estén produciendo en la misma. Para ello, por supuesto, siempre y cuando estén instalados sensores en los puntos de los que se quiere obtener la información. En cuanto al apartado de análisis de costes, es una herramienta que permite llevar un control sencillo sobre los principales ingresos y gastos que tiene nuestro sistema urbano del ciclo del agua, de una manera estandarizada, es decir, con categorías de gasto adecuadas, además de permitir generar tanto informes como resúmenes de forma cómoda, simplemente con un clic, como se puede ver en la imagen. Es un módulo gráfico, ya que ponemos los gráficos para ver los costes y los asociados y los registros en modo de informe. Y finalmente, el apartado de planificación urbana, que dada la relevancia de los nuevos desarrollos urbanísticos en relación a las infraestructuras del agua, se ha incluido esta utilidad que proporciona una estimación sobre la capacidad de la red, sea de abastecimiento o sea de saneamiento, para asumir nuevas cargas, nuevos proyectos. A partir de unas dotaciones, que depende del tipo de uso, sea abastecimiento o saneamiento, el sistema es capaz de contrastar cuál es la capacidad restante del sistema actual para afrontar las nuevas demandas. El proceso sería simplemente indicar el perímetro en el que se verifica el nuevo proyecto e introducir si es de abastecimiento o saneamiento, introducir los nuevos datos y finalmente, en el último paso, la plataforma devuelve las estimaciones de las capacidades que considera que es capaz de asumir. Y bueno, esto ha sido todo. La exposición del SGI de Aquamundan. Simplemente, pues, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Daniel, y muchas gracias a todos los ponentes que nos han acompañado hoy. A continuación, abrimos el turno de preguntas. Veo que ya tenemos una pregunta de Nani, que nos pregunta si podemos poner el link para acceder a la plataforma. Lo que vamos a hacer es ofrecer a todos los asistentes a esta jornada un usuario de prueba para que puedan testar la plataforma en un entorno de demo. Entonces, al finalizar la sesión, se os enviará a todos un formulario en el que nos podréis facilitar vuestros datos para que os creemos ese usuario. Vale, a ver si hay alguna preguntita más. Bueno, mientras vais planteando vuestras cuestiones, os comento un poquito en cuanto a la plataforma que acaba de presentar mi compañero Daniel, algunas cuestiones que nos suelen plantear. Pues, por ejemplo, como se ha visto, en ocasiones, sí, vale. Sí, sí, como decía, bueno, lo repito por si no sé, lo habéis perdido. Decía que os facilitaremos al finalizar la jornada un formulario para que podáis facilitarnos vuestros datos
y crearos un usuario de prueba en un entorno demostrativo para que podáis ver todas las funcionalidades de la plataforma Aquamundan con más detalle. Como decía, pues algunas de las cuestiones que se suelen plantear cuando hablamos de esta plataforma tienen que ver con la información de partida que necesitan los municipios para poder implantarla. Es una plataforma que se basa en información geográfica, con lo cual, pues eso, se generan distintas capas de elementos de catastro de la infraestructura, ¿no? Pero está diseñada de manera modular, como os he dicho, entonces se puede ir adaptando en función de la información que tengamos para ir subiendo información, pues por ejemplo, de la red de abastecimiento o saneamiento, si no tenemos el mismo nivel de detalle en las dos, no hay problema, y poco a poco ir completando toda esa información y además se ha diseñado con una curva de aprendizaje reducida, por lo que los usuarios pueden añadir esta información desde la propia plataforma. Veo que tenemos una pregunta de Cristina Tomé. Nos pregunta, tras el estudio, ¿qué planta fue la que mejor resultado dio? Sí, hola, buenos días. No se observó mucha diferencia entre las dos líneas. Sí que es verdad que, como ha comentado también Javier, si veis en la línea de control se plantó Phragmites y sí que ahí parece que funciona mejor, pero también parece que funciona mejor porque tuvo mayor crecimiento y hubo plantas en algunas de las líneas que no crecieron. Entonces, esos datos no pueden ser tomados como con el tiempo que ha llevado el seguimiento. No podemos tener tampoco una referencia muy clara de si de las líneas experimental, que hay 5 especies distintas, hay alguna que crece mejor que Phragmites, porque hubo alguna que en algún momento no creció. Entonces, no podemos decir que existe una diferencia entre esas líneas y la línea control con Phragmites. No tanto por la especie, sino por el crecimiento distinto que tuvieron. Pues nada, agradeceros a todos vuestra asistencia a esta jornada y recordaros que en los próximos días tenemos varias sesiones en las que se abordarán los otros pilotos del proyecto y os invitamos a asistir a todas ellas. Muchas gracias a todos y nos vemos.